El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es una colección de profecías sobre el fin de los tiempos. La Biblia menciona la marca de la bestia en el capítulo 13 del Apocalipsis. En este pasaje, se describe a un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos, que recibe poder de Satanás. El monstruo obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. La marca es descrita como el número de la bestia, que es 666. El texto bíblico dice que esta marca es un misterio, pero que el que tenga entendimiento la entenderá. En este video vamos a explorar la profecía de la marca de la bestia. ¿Qué significa la marca? ¿Cómo será? ¿Y qué significaría aceptarla? La situación actual de crisis, la inestabilidad global y los avances tecnológicos están generando las condiciones necesarias para que el anticristo se levante. Cada vez más personas dependen de los gobiernos para su sustento, lo cual las hace susceptibles a ser manipuladas y controladas. La inestabilidad global lleva a las personas a buscar un líder fuerte que pueda restaurar la paz y la armonía. Esto crea una oportunidad para que el anticristo se presente como el salvador del mundo. Apocalipsis 13, versículo 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Los avances tecnológicos están facilitando cada vez más el control sobre las personas. El anticristo podría aprovechar estos avances para crear una marca que le permita controlar a sus seguidores. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, por lo que aquellos que no la tengan serán excluidos de la sociedad. La marca de la bestia se asocia a menudo con el anticristo, una figura escatológica que se describe como un líder poderoso y engañoso que se opone a Cristo. El nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia será un símbolo de lealtad hacia el anticristo. ¿Tendrá esto una relación con los sumerios? ¿Qué esperas? Suscríbete hoy mismo. Y no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Cuantos más lo vean, más personas aprenderán sobre la Biblia. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Una civilización antigua que floreció en Mesopotamia entre el 3500 y el 2300 a.C., los sumerios tenían un símbolo llamado Ankh, que se asocia a menudo con la marca de la bestia. El Ankh es un símbolo de la vida que se representa a menudo como una marca en la frente o en la mano. El Ankh se asocia a menudo con la marca de la bestia, porque se representa a menudo como una marca en la frente o en la mano, al igual que la marca de la bestia, descrita en el libro del Apocalipsis. La relación entre el Ankh sumerio y la marca de la bestia es compleja y no está del todo clara. Sin embargo, es una conexión interesante que vale la pena explorar. Los Illuminati, una sociedad secreta fundada en Baviera en 1776, se asocian a menudo con la marca de la bestia. Los Illuminati fueron perseguidos por las autoridades y finalmente prohibidos en 1785. Sin embargo, su influencia ha persistido hasta nuestros días. Algunos teóricos de la conspiración creen que los Illuminati siguen existiendo y que están planeando un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un término que se utiliza para describir una supuesta conspiración para crear un gobierno mundial único. Algunos teóricos de la conspiración creen que el nuevo orden mundial será un gobierno totalitario que controlará todos los aspectos de la vida humana. La relación entre la marca de la bestia, los sumerios, los Illuminati y el nuevo orden mundial es compleja y no está del todo clara. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que se pueden identificar. En todos los casos, la marca de la bestia se asocia a menudo con el control y la opresión. Se cree que es un símbolo de lealtad a una fuerza poderosa y peligrosa. La Biblia describe la llegada del anticristo, un líder malvado que gobernará al mundo durante un período de tiempo, conocido como la Gran Tribulación. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 10. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos,
y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Algunos creen que la marca de la bestia será un chip implantado en el cuerpo de las personas. Por ejemplo, los chips RFID, los chips implantados pueden almacenar una gran cantidad de datos personales, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad. Los chips implantados pueden ser hackeados o utilizados para controlar a las personas. Los chips implantados son aprobados por la FDA para su uso en humanos en los Estados Unidos. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la identificación, la seguridad y la salud. La empresa sueca Epicenter ha implantado chips a sus empleados para permitirles acceder a las instalaciones y a los dispositivos electrónicos. El gobierno chino está investigando el uso de chips implantados para controlar a la población. Este chip podría almacenar información sobre la identidad, las transacciones financieras y las preferencias de las personas. El anticristo podría utilizar esta información para controlar a las personas y obligarlas a obedecerle. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 18. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. La interpretación literal de la profecía de la marca de la bestia sugiere que se trata de un símbolo físico que los seguidores del anticristo deberán llevar. Esta interpretación se basa en el hecho de que la Biblia describe la marca como un número, y que los números se utilizan a menudo en la Biblia para representar personas o cosas. Hay varias teorías sobre lo que podría ser la marca literal de la bestia. Algunas personas creen que podría ser un chip RFID implantado en el cuerpo, que podría utilizarse para identificar a las personas y rastrear sus movimientos. Otros creen que podría ser un tatuaje o marca de algún tipo. La interpretación simbólica de la profecía de la marca de la bestia sugiere que se trata de una representación de la aceptación de la autoridad del anticristo. Esta interpretación se basa en el hecho de que la Biblia describe la marca como un símbolo, y que los símbolos pueden tener significados múltiples. En esta interpretación, la marca de la bestia representa la renuncia a la fe en Dios y la aceptación del anticristo como líder supremo. Las personas que aceptan la marca de la bestia se convierten en seguidores del anticristo y se someten a su autoridad. Bendiciones, nos vemos en el próximo video.